meditar. En el nombre de Jesús, bendice a Mercedes por la palabra que nos va a traer. Amén. Ahorita pues no ha llegado se me hace raro, la hija de Mónica, Jimena y Alex. Jimena y Alex, ¿ya se conectó? No. No se han conectado. Bueno, a ver, Santiago y Karim, ¿cómo están? Pónganse ahí. Bien. ¿Y la Karim? Karim, es que no tengo pila y para que se cargue más rápido. Ok, pero vamos a jugar con el cajón. Ah, sí, pues aquí Karim tiene su teléfono. Sí. Bueno. Sí. Bueno, yo los veo porque no les sé. O sí puedo bajarla. Sí, mira, en tu teléfono ponle kahoot.it. O sea, K. Te voy a ¿Pero dónde? ¿En Apple? Sí. ¿O dónde? A ver, ¿cómo dijiste? Kahoot. Espérame. Aquí como está. K-A. Espérame. Ahí lo busco en Apple. Sí. Ah, ya. Kahoot. Ajá. .it. It.com. Ah, lo pongo en Google. Sí. Kahoot. ¿Punto qué? It. Ah, ajá. Ya. Bueno, entonces Ajá. voy a activarlo para jugar y ahorita vas a meter una... ¿Quién no vino? ¿Quién? Bueno. A ver. Bueno, Santiago, a ver, Santiago. ¿Muestro aquí la clave o se las digo? Bueno, se los voy a apuntar. Dímela. Ahí voy. Dímela porque no veo yo. Sí, ahí voy. Se los voy a poner aquí. Espérame. Ahí está, el 6634 ¿Sí? 996. Ok. ¿Ya todos lo tienen? Sofía, Santiago. Sí, pero comparte pantalla para ver las preguntas. Ya estoy en el juego. Ok, ya voy a compartir pantalla, ¿eh? Órale. A ver, ahí va. Va a hacer preguntas. Nos va a hacer preguntas y respuestas. ¿Cómo le hago aquí, Sofía? ¿Nomás le doy aquí? No, dale a jugar. Lo moderno. Y dale a play, donde dice play. Ajá. Dale a host. Sí. Dale a clásico. Ahí está. Póngale ese número. ¿Sí lo ven? 2, 4, 6. 2, 3, 3, 5. ¿Sí vieron? Ya. Yo ya entré. No estoy ahí. No. Los demás, Santiago, Sofía. Ahí está Sofía. Ah, ¿me diste otro número entonces? Sí, es otro. Es 2. Ah. ¿Cómo me 2, salgo?
Espérame. Hago otra vez, entro otra vez a la página. Sí, sí, otra vez. Ah, espérame. Espérame. ¿Cuál? El número es 2, 4, Sí. 6, Ajá. 2, 3, Ajá. 3, 5. Ah, ya. Ahí estás. Ya. Ya. Bueno, ahora ya le voy a dar a empezar, ¿eh? ¿Listos? Espérate. Ah, Bueno, Ya. ahí va a empezar. Sí. A ver, ¿cuál es el? A ver. Y tú me dices. No, yo ya me voy. A la hora que tú digas, ¿eh? Yo agarro el teléfono y me voy. No, pongo a un lado. O me pongo los audífonos, ahorita no los traigo. A la hora que digas. ¿eh? ¿Qué no contestaron? Nadie. ¡Ay! ¿De qué es historia? que a mí me sacó. Yo no No. vi la. Es que Ah, nomás nos ponemos- aquí está arriba, mira. ¿Ya están listos? Ya. A ver, otra vez. A ver, ya le voy a dar la que sigue. Sí. ¿Cuál? Es que ¿Sigue? no viene la pregunta. Sí, acá está arriba, mira. Dice, ¿quién pelea con quién? Sí. Yo ni sé, voy a ver. Ush. No, es que no vi la pregunta. A ver, ahorita la voy a decir para que si no la ves. Sí, porque ahí viene. Aquí mismo en la pantalla la contesto. Sí, sí, tú tienes que Ah, poner bueno. ahí en tu celular cuál. Bueno, a ver. Va la siguiente. Dice, ¿cuál es el motivo de la batalla? Territorio y servidumbre, controlar armas, altura y poder, información. Ay, jole. Ay, no sé. A ver. Ah, mira. A ver si está buena. Muy bien, Contesté bien. sí. Va la siguiente. ¿Quién es el que reta a Israel? ¿Saúl, Goliat, ¿Quién es el Samuel que o reta David? a Israel? Ay, ¿cuál era? ¿Quién es el que reta a Israel? ¿Saúl, Goliat o David? Ay, Goliat, muy bien. El que sigue. no puedo decirle porque me oyen. A ver. Tú di en los colores, que en el teléfono no puedo ver A cuál es ver, la dice, respuesta. ¿cuál es el pacto del duelo? Rojo, si yo gano, tú me sirves. Azul, todos ganan. Amarillo, si tú pierdes, yo te sirvo. Verde, nadie gana. Sí, muy bien. Sofía, ¿a ti te pudiste conectar? Muy bien, yo a la hora que Sí. digas. Ah, sí, ahí estás. Va Tú me la que haces sigue. así. La que sigue. A ver, Dice, ¿cuántos días duró la amenaza? Un día rojo, 50 días azul, 40 amarillo, 15 verde. Muy bien, 40. la de Goliat. Al pueblo de Israel. A ver, ¿cómo era la armadura del paladín? No llevaba armadura, rojo. Casco y coraza de cobre, azul. Jabalina y lanza, amarillo.
Tenía escuderos verdes. Muy bien. ¿Quién contestó casco y coraza? Bien. Uy, Vero va ganando. ¿Cuánto medía Goliat? Eso está bien Me voy fácil. a quedar aquí, tantito. Rojo, 1,90. Ah. Azul, 2 metros. Amarillo, 3 metros. Y verde, 4 metros. Muy bien. Ah, va una de verdadero y falso. La armadura de David fue la que le dio Saúl. ¿Verdadero o falso? O sea, la armadura que usó David fue la que le dio Saúl. ¿Verdadero? Ah, o pero falso? ¿cuál es verdadero y cuál es Ah, falso? verdadero azul y falso rojo. Ah. Va la Gracias. siguiente. Dame uno. ¿Cuántos hijos tenía el padre de David? Te mandé un catálogo nuevo. Rojo, 8. Azul, 7. Amarillo, 3. Y verde, 5. ¿Cuántos qué? Hijos tenía el padre de David. Ah. ¿Cuál es la amarilla y cuál es la verde? Uy, ya se me acabó el tiempo. 2. Mm. Va la siguiente. ¿Cuál era la actitud de Saúl ante el desafío? Rojo tenía tristeza, azul, valor, amarillo, coraje, miedo, verde. Muy bien, tenía miedo. ¿Dónde nació David? Rojo, en Judá. Azul, Israel. Amarillo, Belén. Y verde, Jerusalén. En Belén, muy bien. Ya se conectó Sara. Sara, te voy a pasar el código. Miren, ahí en el chat de los Royal voy a poner el código. Bueno, ahorita se los pongo. Si quieres, Sofía, pásaselo a Sara, porfa. Va la otra. ¿A quién iba David? ¿A qué iba David al valle de Elá? Rojo, a pelear. Azul, al conocer al gigante. Amarillo, a servir a sus hermanos. Verde, a buscar fama. Muy bien, a servir a sus hermanos. Va la siguiente. ¿Cuál era la actitud de David? Rojo, temor. Azul, coraje. Amarillo, valentía. Y verde, pelea. Muy bien, era valiente. Santiago y Karim van subiendo. ¿Cuál era la recompensa por matar a Goliat? ¿Qué es lo que ofrecía Saúl? Es rojo, no pagar impuestos. Azul, riquezas. Amarillo, casarse con su hija. Y verde, todas. Ah, yo qué. Bueno, muy bien. Siguiente. ¿Cuál era? Todas. Ah, pues sí. Cuando los hermanos mayores de David
vieron su actitud valiente, lo felicitaron. ¿Azul verdadero o rojo falso? Falso. ¿Qué hicieron? A ver, ¿quién me diga qué hicieron los hermanos? Bueno, Sofía va agarrando ventaja. Ah, no, sí, Sofía. ¿Por qué hay dos Sofías? Bueno, va la siguiente. La valentía de David venía por rojo, era el más pequeño. Azul, sabía que Dios lo libraba. Amarillo, tenía más armaduras. Y verde, sus hermanos lo protegían. Muy bien, porque sabía que Dios lo libraba. Siguiente. ¿Por qué peleó David? Perdón, ¿con qué? Rojo, espada y ejército. Azul, las herramientas de pastor. Amarillo, con el nombre del Señor. Y verde, con lanza y jabalina. Con el nombre del Señor, muy bien. Esto está bien fácil. ¿Cuántas piedras llevaba David? Rojo 3, azul 1, amarillo solo llevaba su onda y verde 5. Muy bien, 5. Verdadero y falso. David mató a Goliat con la piedra en la cabeza. Verdadero es azul, falso rojo. Falso. Muy bien. ¿Qué hizo David después de herir a Goliat? Rojo se fue. Azul reclamó su recompensa. Amarillo le clavó la espada de Goliat a Goliat. Y verde le cortó la cabeza a Goliat. ¿Qué hizo después de herir al gigante? La respuesta es le clavó la espada a Goliat. Primero lo hirió, luego le clavó la espada y luego le cortó la cabeza. Bueno, vamos a ver el podio. Santiago y Karim en tercer lugar. Sofía G en segundo y Vero en primero. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues nomás somos 3, o sea, nomás era el podium de 3. Bueno, Sara, ¿no te pudiste conectar o qué? Es que llegué ya para la pregunta 20. Entonces, pues son 21 preguntas y dije, pues ya no alcanzo. Bueno, entonces vamos a Voy a manejarme, me voy a desconectar, pero te voy a estar escuchando, ¿ok? Sí. Ok, aquí voy a estar. Sí. Para salirme de aquí. Ah, ya, ahí estoy, ¿verdad? Bueno. Les voy a compartir. Ahí voy, espera. Ahí va. Bueno, entonces vamos a hablar de los tips para estudiar la Biblia, algunos tips.
Bueno, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Sí? El primer tip, espérame, porque no sé por qué esto. Ahí está. Sí se ve, ¿verdad? El primer tip es ubica el tipo de literatura. ¿Se acuerdan que en el taller pasado vimos que podía ser discurso, poesía o narrativa? La narrativa son aquellos libros que cuentan historias, por ejemplo, el libro de Saúl, el libro de los jueces, toda la historia esta de, por ejemplo, de David y Goliat y todo esto, ¿no? Que incluye también el Pentateuco, etcétera. Los libros de poesía son como, por ejemplo, Eclesiastés, Salmos, Proverbios, etcétera. Y los de discurso son, por ejemplo, las cartas de Pablo. Discurso, ¿por qué? Porque se enfoca más hacia lo, ¿cómo se llama? El pensamiento, en analizarse en toda esta cuestión, ¿no? O sea, son historias, no es algo que cuente, sino son recomendaciones y cosas que nos hacen pensar. ¿Sí? El segundo tip es analiza el periodo en el que se ubica este libro. Por ejemplo, si es el Pentateuco, ¿sí? Que habla, por ejemplo, cómo se le fue dada la conciencia a las personas, si es el periodo de la fe, de la ley, ¿sí? Y sobre todo es muy importante ubicar si el libro que estamos leyendo está bajo la gracia, ¿sí? Que es después de Jesucristo o del Nuevo Testamento, o es antes de la gracia y que está su dispensación o justificación está en la ley. Entonces es bien importante, ¿no? Por ejemplo, ahorita el libro o la historia que ustedes estudiaron de David, pues se ubica en un periodo donde estaban la ley, donde empezaba toda la cuestión de los reyes en Israel, los profetas, acuérdense, pero todavía no tenían la gracia del Señor Jesucristo. Después define tu tipo de estudio. ¿Se acuerdan que eso también lo vimos en el taller pasado, no? Puede ser que de principios generales partan algo particular o de historias muy, muy particulares se vayan a lo que son los principios, ¿no? También vimos que otra manera de definir el estudio es ya sea por personajes, por ejemplo, en este caso la vida de David. Puede ser por temas, ¿sí? Por ejemplo, si quieres hablar o estudiar acerca de la gracia o del perdón o la valentía, por decir. Otra manera de estudiar la Biblia es cronológicamente, ¿verdad? Cómo fueron pasando los hechos. Otra manera de estudiarla es, por ejemplo, por palabras específicas, ¿no? Si quieres hablar, por ejemplo, del amor ágape o del libro de Revelaciones, en fin, ¿no? Es más específico. Otro tip es que tú puedes hacer mapas mentales, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos este mapa mental, pero si a ti te va bien utilizar imágenes, pues puedes utilizar las imágenes, o si te va bien hacer comparativas o cuadros sinópticos y así, ¿no? El chiste es que tú tengas un panorama de lo que está hablando el libro, quiénes son los personajes, etc. Y eso nos lleva al siguiente tip, ¿verdad? Que es que te hagas las preguntas del reportero. ¿Te acuerdas cuáles son? Que son qué, quiénes, dónde, cuál, por qué, cómo, cuánto, para qué. ¿Sí? Es como ahorita lo hicimos en la historia de David, que empezamos a preguntar, oye, ¿cuántas fueron las piedras que utilizó? ¿Cuánto medía el gigante? ¿En qué lugar se ubicaba? ¿Por qué se dio la guerra o la amenaza, etcétera, ¿no? Que tú empieces a hacer ese tipo de preguntas. No sé cuál fue su experiencia o qué me puedes decir de este ejercicio que hicimos. Si aprendiste cosas que no habías leído o si te fijaste
en cosas que a lo mejor no le tomaban mucha importancia, pero que sí son relevantes, ¿no? El siguiente tip es que empieces a hacer analogías con lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Que lo que se habla en la Biblia tiene un paralelo en el terreno espiritual, ¿no? Una cosa es lo que pasó, por decir, lo que se escribió en el Antiguo Testamento, todas historias, inclusive los refranes y todo eso, son maquetas o tipos de lo que se vive en el terreno espiritual, ¿sí? Dice, son maquetas del mundo material para representar el mundo espiritual, ¿sí? Es dejar imágenes en la cultura o imágenes de la cultura cumpliéndolas en el mundo real, que es el mundo espiritual, ¿no? O el mundo real es la verdad. El séptimo tip es que todo esto que se escribió en el Antiguo Testamento, dice, son ejemplos y advertencias, ¿no? Eso lo dice en 1 Corintios 10:6, dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, al fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. ¿A quién se refiere de ellos? Pues a todos los personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, podemos analizar la vida de Saúl, la vida de David. Entonces, todo esto se escribió para ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir la valentía de David, pues es un ejemplo para nosotros. O las advertencias, ¿no? Por ejemplo, la actitud de los hermanos de David, ¿sí? Aquí ya me está marcando que tenemos poco tiempo. No sé, ¿por qué no me...? Ahí está. Otro tip es que lo que se escribe en la Biblia no es meramente información, sino es para formación de nosotros, ¿sí? Hay dos cosas que tenemos que saber, ¿no? Una cosa es lo que dice el logos o la letra, las palabras, que es tener el conocimiento, ¿verdad? Pero de una manera lógica, una manera, pues vamos a decir, natural, como aprendes de cualquier libro de historia o cualquier conocimiento general, ¿verdad? Y otra cosa, lo que le llamamos el rema. El rema es aquella palabra que el Señor te da a ti directamente y que te hace actuar o que te hace tomar decisiones. Es la diferencia entre tener conocimiento y tener sabiduría, ¿sí? La sabiduría es saber hacer cosas en el momento justo, es saber utilizar el conocimiento, ¿sí? Obviamente para lo que le agrada a Dios. Y bueno, el tip número 9 es que todo lo que leemos en la escritura, ya sea desde el Antiguo Testamento o del Nuevo, que todo debe apuntar a Jesucristo, ¿sí? El objetivo de leer y estudiar la Biblia es que seamos más como Él y que cada vez que leas seas transformado. O sea, no se trata de leerlo y salir igual, se trata de que tú cuando leas una porción de la escritura, tú lo analices de tal manera que tu vida ya no sea igual, que tengas que hacer algo que cambiar. Y el último punto es pide ayuda al Espíritu Santo, ¿sí? Ora para que Dios te diga qué está sintiendo Él, que te muestre cómo piensa Jesús y que te diga qué quiere hacer el Espíritu Santo, ¿sí? Esto lo podemos ver en versículos donde dice que el Espíritu Santo o la unción es el que nos enseña, dice, pero en Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en Él, ¿sí? Entonces aquí tú le puedes pedir al Espíritu Santo que si no entiendes alguna porción o si no entiendes algo que leíste, pues le puedes pedir al Espíritu Santo que te instruya, pero no nada más para tener ese conocimiento intelectual o lógico, sino para que te diga o te muestre cómo actuar, ¿no? Cómo aplicar esto a tu vida. Y bueno,
aquí es, vamos a cerrar esto. Y, por ejemplo, de lo que acabas de leer de la historia de David y Goliat, por ejemplo, ¿te identificas con algún personaje? A ver, alguien que conteste. ¿Alguien se identificó? Alex, aquí estás. Ya se fue. ¿Alguien que se identifique con algún personaje? Bueno, de las actitudes que tuvieron los hermanos de David, Saúl, Goliat, el mismo David, ¿has tenido tú algunas de esas actitudes? Pregunta. ¿Alguien que esté ahí? Santiago, Karim, Sofía, Sara. ¿Santiago? O sea, ¿cómo? Sí, por ejemplo, de las actitudes que tuvieron los hermanos de David, ¿te acuerdas que se burlaban de David? O Saúl, que tuvo miedo, o Goliat, que era, pues le gustaba buscar pleito, o David, que fue valiente. ¿Has tenido tú alguna de esas actitudes? Pues, o sea, tal vez como la de los hermanos, que, Que se o burlaban de sea, eso. ajá, o peleas así con Valentina, pero bueno, o sea, no comparadas con ellos, pues, porque ellos sí se pelearon feo, pero pues podría ser eso. Sí, bueno, no se refiere que sea literal, o sea, el hecho de, por ejemplo, de estudiar un libro del Antiguo Testamento, una historia, no se trata que tú te vayas a la batalla y te pongas tu armadura y te vayas a pelear con los gigantes, o sea, aquí acuérdate que son analogías de lo espiritual. ¿Qué representaría un gigante para nuestros días? ¿Problema? Problemas, situaciones muy difíciles, ¿no? Imagínate cómo veía David esa persona que tenía que vencer. Bueno, otra cosa, por ejemplo, ¿te acuerdas que dijimos que todo debe apuntar a Jesús? Por ejemplo, ¿qué características de Jesús puedes ver en David? David es una especie, una simbología de Jesús. O de nosotros que tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué características de Jesús ves en David? Dice la palabra de Dios que David Pues que era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. O sea, quiere decir que su corazón o su forma de pensar y de ser era muy, muy parecido a cómo es el Señor. Entonces, esto es lo importante, que cada vez que tú leas una historia en la Biblia, puedas ver esa imagen de Jesús. Por ejemplo, David era un hombre que se quedaba callado, que era prudente, que aunque sus hermanos lo buleaban, él permanecía firme, que siempre era valiente, que siempre buscaba servir, ¿no? Que no presumía, que no hacía alardes. O sea, vemos un chorro de características que lo podemos aplicar a nuestra vida. O sea, de eso se trata, que cuando tú leas algo que puede ser una historia sencilla, en realidad sí tiene implicaciones espirituales y que nos hace reflexionar y cambiar. De manera que si tú estás leyendo la historia de David y Goliat, no permanezcas igual. Es decir, oye, si David peleaba en el poder del Espíritu Santo y peleaba en el nombre del Señor en frente a sus problemas o situaciones, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Que quiero que aprendamos que cuando tú estudies algo de la Biblia, tu vida necesita ser transformada. Dice que la palabra es la que nos transforma y la palabra es la que nos eh, santifica y todo eso, ¿verdad? Y bueno, la última pregunta para reflexionar dice, ¿por qué crees que David tenía un corazón con forma del corazón de Dios, verdad? Pues ya dijimos aquí algunas unas cosas, ¿verdad? Otra cosa, no sé, ahorita se me viene a la mente que él tomó, ¿verdad? Digamos, el lugar que otros no pudieron, ¿no? Y que él prácticamente sin miedo dio su vida a cambio de salvar a Israel, ¿no? De la amenaza.
Entonces hay muchas cosas que podemos aprender, ¿no? O sea, nosotros, y sobre todo ver esa analogía con Jesús, de lo que Jesús hizo y lo que Jesús representa, ¿sí? Entonces, más o menos, no sé si les quedó clara la idea de algunos tips para estudiar la Biblia. ¿Alguien tiene una pregunta, comentario? Sara, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Sofía, Karim. Karim, ¿tú habías Todo bien estudiado también. alguna historia de la Biblia como la de David y Goliat? Karim. Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Así con tanto detalle o nada más de que, bueno, o te lo explicaron en la iglesia? Hola, hola. Bueno, aquí Sí. el chiste es que ustedes mismos agarren su Biblia, ¿verdad? Tú puedes definir tu forma de estudiar la Biblia. Oye, tú dices, voy a estudiar un personaje. O, ¿sabes qué? Voy a estudiar ciertas palabras, porque la Biblia habla mucho acerca de que tenemos que arrepentirnos, de qué es el arrepentimiento. O puedes agarrártela leyendo cronológicamente, ¿no? Desde cómo fue el Génesis,